Esta es la cápsula final de nuestra unidad y vamos a desarrollar ahora un problema más complejo en donde utilizaremos o algunos de los programas para resolver sistemas de ecuaciones que hemos visto. Y vamos a estar, planteando un problema que tiene complejidad en cuanto al número de ecuaciones que se van a resolver. Vamos a ir a la sección de tema por tema en la unidad 4 y en la parte inferior van a encontrar ustedes la descripción de esta actividad. Solamente voy a esbozar cómo se desarrolla y básicamente pues es un problema en donde tiene una placa cuadrada. En esta placa cuadrada pues la sintaxis se daría la longitud de cada lado, aunque esta se puede prescindir en esta aproximación. De hecho lo voy a hacer, no importa si la placa es pequeña o grande, el dibujo, la distribución es básicamente el mismo. La longitud sería importante solamente si tuvieran una descripción detallada a lo largo de cada lado, es decir, si tuvieran una función de temperatura en cada uno de los lados de la misma. Pero si las temperaturas son constantes, esta variable en este caso no importa. Después de eso daremos una lista con nuestras 4 temperaturas, sería TA para este lado, TB, TC y TD. Y finalmente la N, que es la que establece la partición de cómo vamos a resolver este problema. En el libro de texto puede apreciarse cómo la placa es dividida en N por N secciones, de manera que lo que obtenemos son pequeños cuadrados sobre los cuales se va a aplicar la ley de enfriamiento de Newton. Cada uno de los cuadrados de los que se divide la placa pues estará en contacto térmico con 4 vecinos, y al establecer las ecuaciones lo que veríamos es que se obtiene una ecuación más o menos como esta que está aquí, en donde se tiene 0 igual a 4 veces la temperatura de cada uno de los elementos de la placa, menos las temperaturas de cada uno de los vecinos. En general, lo que se puede ver es que, pues los 4 son los coeficientes de las temperaturas y aparecen en la diagonal, mientras que aparecen una serie de unos o de menos unos que están flanqueando justamente estos números. En la descripción de la actividad se ha puesto un ejemplo para el caso de 3×3, o sea, si la placa se dividiera en 3 regiones, para que ustedes puedan apreciar cómo se construye esta matriz. Podemos ver entonces que los 4 aparecen completamente en la diagonal. Hay unos menos unos que están a cada lado de la diagonal principal, tanto por la parte de arriba como la parte de abajo, y que podemos ver que, cada vez que tenemos el tercer renglón o el sexto renglón o el noveno renglón, es decir, los múltiplos de 3, al lado del 4 no aparece el menos 1, es decir, este menos 1, que es una diagonal no principal, se corta en este punto, y así consecutivamente. Igual, en el 4, en el múltiplo de 3 más 1, ¿sí? Antes no hay un menos 1, lo mismo ocurre aquí, antes de este 4 no hay un menos 1, y así consecutivamente. Esto básicamente, recordemos que cada 4 representa la temperatura que aparece en la ecuación y corresponde a la temperatura del mismo elemento que se está dividiendo, mientras que los menos 1 son los vecinos laterales, y este menos 1 sería el vecino inferior. En tanto que, cada vez que tengan un 4, el menos 1 previo en la sección previa es el vecino superior. Hay algunas temperaturas que corresponden a los bordes y que siguen esta distribución, y eso se pasa a la columna extendida. Entonces, por ejemplo, el primer renglón pues tiene contacto térmico con la temperatura A, que es la temperatura de este lado, la temperatura del lado izquierdo, la temperatura TB, que es la temperatura superior. El segundo cuadro, que sería la segunda ecuación, pues solamente tiene contacto térmico con la temperatura TB, que es la parte superior, y de hecho si hubiera más divisiones pues todos tendrían temperatura TB. La temperatura del último cuadrito que corresponde al primer renglón estaría en contacto con la temperatura B, que es la temperatura superior, y la temperatura C, que sería la temperatura de este lado. Y así consecutivamente. En la parte central, tenemos una distribución un poco más simple. El primer elemento siempre estará con la temperatura TA, que es la temperatura de este lado, del lado izquierdo, y el resto serán ceros porque estaríamos en el seno de la placa. Mientras que en la parte final, pues llegamos al extremo derecho y ahí se tendrá la temperatura TC. Este patrón se va a repetir a lo largo de todas las zonas internas de la placa, ¿no? Obviamente aquí solamente aparece uno porque la división fue hecha de 3×3. Y en la parte final, pues tenemos una situación similar. Tendremos la temperatura TA para el primer cuadrado, que sería el que aparece, digamos, en la parte inferior, este de aquí, está en contacto con TA, también está en contacto con TD, por eso aparece también este término, mientras que las ecuaciones restantes son a las que corresponden a los cuadros que están en la parte inferior, y todas ellas van a estar en contacto con la temperatura TD, en tanto que el último cuadrito, este cuadrito que está aquí, está en contacto con la temperatura TC y con la temperatura TD. Entonces son los que vamos a apreciar aquí. Entonces, siguiendo esta idea, vamos a ver cómo podríamos hacerlo. No voy a hacer todos los casos, la idea es que pues ustedes puedan desarrollar justamente este ejemplo y pues puedan generalizarlo. Yo solamente
solamente voy a dar algunas indicaciones muy generales al respecto. Vamos a abrir este archivo. En este archivo yo tengo ya algunos programas que he construido, solamente los voy a ejecutar, no los voy a mostrar por supuesto en este caso, y al final veremos algunos ejemplos. Bueno, lo que queremos es cómo podemos construir estas matrices. La manera quizá más sencilla es construirlas poco a poco y sumarlas, ¿no? Utilizar la propiedad de aditividad de las matrices. Por ejemplo, vamos a suponer que quisiera construir una matriz que corresponde a los elementos que están en la diagonal. Entonces sabemos que todos los elementos de la diagonal tienen que ser 4. Voy a fijar aquí el valor de n, lo voy a poner en 3. Entonces la matriz 1, que consta de puros 4, pues podría hacerlo con una tabla. Hemos visto ya que en este caso pues tengo que poner los renglones. Tengo n cuadrado renglones, si las divisiones fueran hechas de n por n, y tendré en este caso también n cuadrada columnas. Entonces vamos a poner aquí 1 hasta n al cuadrado. Como la matriz tiene que ser extendida, pues voy a poner una n más 1. Entonces me quedará aproximadamente esto. Y aquí tengo que poner la fórmula. ¿Dónde quiero poner los 4? Bueno, los 4 los quiero poner en el caso en la diagonal. Entonces la diagonal es el lugar en donde el renglón es igual numéricamente a la columna. Claro, tampoco quiero exceder, dado recuerden que tenemos una columna extendida. Entonces, bueno, aquí no pasaría nada, pero voy a especificarlo en este momento. Voy a pedir que el número de columnas siempre sea menor o igual que n. Es decir, no voy a escribir en esta zona de las columnas, n cuadrada, perdón, más 1. Aunque en este caso no pasaría, ¿no? Porque la diagonal seguiría y nunca pasaríamos por la columna extendida. Entonces, por ejemplo, una vez que he hecho esto, vamos a escribir y a terminar de escribir el if. Entonces, en este caso, ahí tengo que poner un 4 y en el resto de los lugares tendré que poner un 0. Es decir, vean que esta matriz se dedica exclusivamente a escribir estos 4. Para que ustedes lo puedan apreciar, voy a aplicar momentáneamente el comando matrix form, y lo podremos ver entonces ahora en acción. Entonces vean cómo esta instrucción construye, por ejemplo, los 4 que están en la parte diagonal, ¿no? Hay una columna extendida que ahorita no se ha llenado y bueno, pues cada una de las matrices puedo irlas conformando como yo desee. Vamos a hacer una más. Vamos a suponer que quisiera yo escribir ahora los menos unos que están en la parte superior, ¿no? Todos los que están aquí. Tengo que tener aquí sí cuidado porque me voy a ir sobre la diagonal superior, que está arriba de la diagonal principal, y no debo de invadir la zona de la columna extendida. Entonces voy a hacer la matriz 2. Esta matriz 2 pues va a tener una sintaxis muy similar, así que voy a copiar todo esto. Vamos a escribirlo aquí. Y en este caso, bueno, lo único que tendría que hacer, podemos ver que estas zonas se caracterizan porque su columna es una unidad más grande que el renglón. Entonces, eso quiere decir que si a la columna le restamos 1, ¿sí? Pues entonces estaremos en esta zona. En este caso voy a querer escribir aquí un menos 1, ¿no? Como vimos en las ecuaciones. Y si no, pues ceros. ¿Sí? Ahora aquí también, bueno, pues tengo que ser específico de no excederme en la j igual a n cuadrada más 1, que ya puse. Así que entonces no voy a invadir la columna extendida. Vamos a verlo cómo se vería ahora esto. Voy a quitar el punto y coma. De hecho, voy a quitar el punto y coma de los dos. No, quiero que ustedes vean qué es lo que va saliendo. Entonces, vean cómo escribí el menos 1. Ahora tengo un problema. Recuerden que cada vez, en este caso estoy haciendo el caso de 3 por 3. Cada múltiplo de 3 no debo de dejar que se escriba este menos 1. Por ejemplo, este menos 1 que está aquí en la tercer renglón, o el menos 1 que está en el sexto renglón, o el menos 1 que está precisamente en esta zona, pues está de más. No debo de escribirlo. Entonces, debo de evitar que esto ocurra. Entonces, bueno, ¿cómo modificamos esto? Vamos a precisamente a decir que nos saltemos esas zonas. ¿Cómo lo indico? Bueno, pues voy a poner una condición adicional. Basta con que yo diga que el módulo del renglón, por ejemplo, en este caso, si este módulo veces n, ¿sí? Es igual a 0, quiere decir que estoy en los múltiplos de n, ¿no? Aquí lo estoy haciendo para 3 por 3, pero en general este sería el planteamiento. Si entonces esto es igual a 0, quiere decir que estoy en los múltiplos de n, en este caso los múltiplos de 3, y voy a evitar que ahí esto escriba un 1. Perdón, aquí me estoy escribiendo mal esto. Este menos 1 estaba de este otro lado, perdón. Entonces ahí lo pongo y lo dejo como estaba, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es el resultado en este caso. Aquí me está sobrando también esta coma. ¿Sí? Ahora sí, entonces nada más agregué esta instrucción. Esto me va a permitir saltarme los múltiplos de n, los múltiplos de 3 en este ejemplo. Entonces lo voy a ejecutar y vean cómo ahora pues tengo un comportamiento similar. Bueno, de hecho aquí me estoy saltando más 1, perdón, no es que sea iguales, en ese caso no quiero escribirlo, ¿no? Más bien cuando sea distinto de 0. ¿Sí? Cuando sea distinto de 0, es decir, en todos estos casos sí quiero escribirlo, ahora sí, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, los menos 1. Bueno, podemos hacer así un ejemplo más. Voy a hacer, por ejemplo, otra de las matrices.
hay que hacer de manera similar la diagonal inferior. Por ejemplo, ¿qué pasa si quieren escribir los menos unos que están debajo, ¿no? Los vecinos que están debajo. Sabemos que entonces, de acuerdo al dibujo que veíamos, ¿sí? De acuerdo al dibujo que se estuvo viendo en esta descripción, pues podemos notar que esos menos unos sí son continuos, es decir, están simplemente en las siguientes secciones, pero aparecen todos corridos. Y bueno, la columna de estos elementos está en unidades adelante de donde están los pivotes o las diagonales. Entonces, la comparación pues es muy similar. Por ejemplo, si yo quisiera construir esa matriz, voy a escribir ahora la correspondiente que está del lado o en la parte superior. En este caso, pues lo que tendré que hacer es pensar que la columna va n unidades adelante, así que si quito n de aquí, pues voy a generar una diagonal posterior, ¿no? Entonces, prácticamente la sintaxis sería la misma, lo único que tendríamos que hacer es hacer este corrimiento, y aquí no es necesario agregar esta condición, es decir, esta sí es una diagonal pues completa, ¿no? Completa y corrida, entonces lo voy a quitar y vamos a escribirla. Entonces tendremos por aquí esta situación. Vemos que estamos invadiendo el -1. De hecho, eso es algo que tenía que corregir. Aquí este +1 me está sobrando en todos los casos. Bueno, no fue importante obviamente en los casos restantes. Yo quiero que sea menor. No quiero invadir la columna n cuadrada más 1, ¿no? Solamente llegar hasta n cuadrada. Entonces en todos estos casos me está sobrando esta cantidad. Vamos a hacerlo aquí. Y eso ya me garantiza que yo no invado esa zona, ¿no? Por ejemplo, aquí lo pueden ver. ¿Sí? Entonces ya tenemos los -1 que estarían pues también acompañando esta otra diagonal. Faltaría entonces construir las matrices para la parte inferior y para la parte que está en el vecino superior, ¿no? Que sería una diagonal principal que está n unidades pues atrás, ¿no? Que correspondería justamente a esta diagonal. Entonces, bueno, pues son ejemplos muy similares, así que debe de ser fácil para ustedes poder reproducir ahora esto. Por último, bueno, pues vienen quizá los casos más complicados, ¿no? Yo tengo que escribir ahora las temperaturas. Por ejemplo, ¿dónde escribo la temperatura TA? Vamos a ver acá. Entonces la temperatura TA, por ejemplo, solamente es escrita en el primero, en el n+1, etcétera, en todos los múltiplos de n+1. ¿Sí? Entonces, si yo quiero escribir, por ejemplo, una fórmula para escribir esta matriz que me ponga la TA, pues lo que puedo hacer es justamente construir ahora ese elemento. Vamos a hacerlo. Vamos a construir, por ejemplo, la matriz 4. Entonces lo voy a escribir aquí, entonces va a ser la matriz 4. En este caso tengo la misma sintaxis para la matriz, pero en este caso lo que quiero es escribir la TA solamente en ciertos renglones. Entonces le voy a pedir, la condición en este caso es para renglones exclusivamente, ¿sí? Y en ese caso lo que voy a querer hacer es escribir la temperatura TA. Por ejemplo, aquí la voy a poner con letra, obviamente ustedes tendrán que escribir números. Entonces, en este caso, ¿qué tengo que hacer? Bueno, todas las temperaturas TA las voy a escribir cuando el módulo del número de renglón, n, ¿sí? Si ese módulo es un múltiplo de n y me sobra 1, es decir, esto es exactamente igual a 1, entonces en ese caso quiero escribir una temperatura TA, del tipo TA. Vamos a verlo, vamos a ver cómo se ve ahora esto, y ustedes pueden ahora observar, ¿sí? Bueno, perdón, aquí me faltó esto, no lo quiero hacer en todos los renglones, nada más lo quiero hacer en la columna extendida, entonces aquí tengo que agregar esa condición, ¿sí? Necesito decirle que la j debe de ser igual a n cuadrada más 1. Entonces eso es importante. Y ahora sí. Entonces, si yo ejecuto esto, puedo ver entonces cómo ahora la temperatura, todavía no. A ver, es cuando j es igual a n cuadrada más 1, quiere decir que estoy en la diagonal principal. Y aquí me faltó el ampersand, perdón. Por eso no salió. Vamos a ver, entonces ahora podemos ver que la temperatura aparece aquí. Ya lo último que tendrían que hacer en estos casos, pues es sumar, ¿no? ¿Sí? Obviamente todavía no va a aparecer de manera completa. Voy a sumar lo que he hecho hasta ahorita. mat1, mat2, mat3, más mat4, por ejemplo. Voy a ejecutarlo. Y bueno, ahí están todas las salidas, pero obviamente la que me interesa ahora ver es la última de las salidas. Entonces quiero hacer la suma explícita de todas estas, ¿sí? Y entonces lo que voy a hacer es poder conjuntar justamente estos elementos. Aquí no estoy sumando porque, bueno, estoy utilizando el comando matform. Recuerden que solamente lo escribí para que ustedes lo pudieran visualizar, pero vamos ahora a quitarlo, ¿no? Entonces en este caso, ¿sí? Voy a aplicarlo aquí, entonces va a ser diagonal matform. Ahí está. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Las otras matrices pues ya salieron en su forma tradicional, pero vean cómo estoy conformando poco a poco la matriz. Yo tengo un programa, lo que hice fue hacer un programa
básicamente, que se llama placa 1. Lo voy a ejecutar junto con todos mis programas, ¿sí? Y vamos a ver en la siguiente cápsula cuál es el resultado de esto, ¿no? Por supuesto, ese programa pues no lo voy a mostrar porque la idea es que ustedes lo desarrollen. Nos vemos en la siguiente cápsula y con eso terminaremos esta unidad.